En el Viria perdido, el yo se halla sujeto a la razón. Ella es el timón que guía el rumbo de sus pensamientos, del que por nada del mundo se apartaría. Fuera de la razón están el miedo y la locura. Pero la razón opera a partir de elementos culturales. Ya estudiamos de qué manera las premisas culturales preeminentes participan en la formulación de una ley de la naturaleza. De modo que el yugo que el enemigo ha ceñido en torno al yo es formidable. Podríamos decir, en sentido figurado, que el yo se encuentra prisionero de la razón y sus aliados, las premisas culturales, y todos comprenderían el sentido de esta figura. Ello se debe a que existe una clara correspondencia analógica entre el yo en el Viria perdido y el concepto de cautiverio. Por esta razón, desarrollaremos a continuación una alegoría en la cual se hará evidente la correspondencia apuntada que nos permitirá, luego de comprender la estrategia secreta que los siddhas practican para contrarrestar el arma cultural de la sinarquía. Comencemos a presentar la alegoría fijando la atención en un hombre, a quien han tomado prisionero y condenado, de manera inapelable, a reclusión perpetua. Él desconoce esta sentencia, así como cualquier información posterior a su captura procedente del mundo exterior, pues se ha decidido mantenerlo indefinidamente incomunicado. Para ello, ha sido encerrado en una torre inaccesible, la cual se halla rodeada de murallas, abismos y fosos, y donde resulta aparentemente imposible todo intento de fuga. Una guarnición de soldados enemigos a los cuales no es posible dirigirse sin recibir algún castigo, se encargan de vigilar permanentemente la torre. Son despiadados y crueles, pero terriblemente eficientes y leales, ni pensar en comprarlos o engañarlos. En estas condiciones no parecen existir muchas esperanzas de que el prisionero recobre alguna vez la libertad, y sin embargo, la situación real es muy otra. Si bien hacia afuera de la torre la salida está cortada por murallas, fosos y soldados, desde adentro es posible salir directamente al exterior sin tropezar con ningún obstáculo. ¿Cómo? Por medio de una salida secreta, cuyo acceso se encuentra hábilmente disimulado en el piso de la celda. Naturalmente, el prisionero ignora la existencia de ese pasadizo, como tampoco lo saben sus carceleros. Supongamos ahora que sea porque se le ha convencido de que es imposible escapar, o sea porque se desconoce su calidad de cautiverio, o por cualquier otro motivo, el prisionero no muestra predisposición para la fuga, no manifiesta su valor ni arrojo, y por supuesto no busca la salida secreta, simplemente se ha resignado a su precaria situación. Indudablemente, es su propia actitud negativa el peor enemigo, ya que de mantener vivo el deseo de escapar, o aún si experimentase la nostalgia por la libertad perdida, se resolvería en su celda, donde existe, al menos, una posibilidad en 1.000.000 de dar con la salida secreta por casualidad. Pero no es así. El prisionero, en su confusión, ha adoptado una conducta apacible que a medida que transcurren los meses y los años se torna cada vez más pusilánime e idiota. Habiéndose entregado a su suerte, solo cabría esperar para el cautivo una ayuda exterior, la cual solo puede consistir en la revelación de la salida secreta. Pero no es tan simple de exponer el problema, ya que el prisionero no lo desea o no sabe que puede huir, según hemos dicho. Se deben, pues, cumplir dos cosas. 1. Lograr que asuma su condición de prisionero, de persona a quien han quitado la libertad, y en lo posible que recuerde los días dorados cuando no existían celdas ni cadenas.
Es necesario que tome conciencia de su miserable situación y desee ardientemente salir, previamente a, segundo, revelarle la existencia de la única posibilidad de huir. Porque bastaría, ahora que el prisionero desee huir, solo con que sepa de la existencia de la salida secreta. A ésta la buscará y hallará por sí mismo. Planteado así el problema parece muy difícil de resolver. Es necesario despabilarlo, despertarlo de su letargo, orientarlo y luego revelarle el secreto. Por eso es hora ya de que nos preguntemos, ¿hay alguien dispuesto a ayudar al miserable prisionero? Y si lo hubiese, ¿cómo se las arreglaría para cumplir las dos condiciones del problema? Debemos aclarar que afortunadamente hay otras personas que aman y procuran ayudar al prisionero. Son aquellos que participan de su etnia y habitan un país muy, pero muy lejano, el cual se encuentra en guerra con la nación que lo aprisionó. Pero no pueden intentar ninguna acción militar para liberarlo, debido a las represalias que el enemigo podría tomar sobre los incontables cautivos que, además del de la torre, mantienen en sus terribles prisiones. Se trata, pues, de dirigir la ayuda de manera prevista, despertarlo, orientarlo y revelarle el secreto. Para ello, es preciso llegar hasta él. Pero ¿cómo hacerlo si ha sido encerrado en el corazón de una ciudadela fortificada, saturada de enemigos en permanente alerta? Hay que destacar la posibilidad de infiltrar un espía. Debido a las diferencias étnicas insuperables, un alemán no podría infiltrarse como espía en el ejército chino, del mismo modo que un chino no podría espiar en el cuartel de las SS. Sin poder entrar en la prisión y sin posibilidad de comprar o engañar a los guardianes, solo queda el recurso de hacer llegar un mensaje al prisionero. Sin embargo, enviar un mensaje parece ser tan difícil como introducir un espía. En efecto, el improbable caso de que una gestión diplomática consiguiese la autorización para presentar el mensaje y la promesa de que éste sería entregado al prisionero, ello no serviría de nada, porque el solo hecho de que tenga que atravesar 7 niveles de seguridad en donde sería censurado y mutilado, torna completamente inútil esa posibilidad. Además, por tal vía legal, previa autorización, se impondría la condición de que el mensaje fuese escrito en un lenguaje claro y accesible al enemigo, quien luego censuraría parte de su contenido y transpondría los términos para evitar un posible segundo mensaje cifrado. Y no nos olvidemos que el secreto de la salida oculta tanto interesa que lo conozca el prisionero como que lo ignore el enemigo. Y lo primero, ¿qué decir en un mero mensaje para lograr que el prisionero despierte, se oriente, comprenda que debe escapar? Por mucho que lo pensemos, será evidente al final que el mensaje debe de ser clandestino y que el mismo no puede ser escrito. Tampoco puede ser óptico, debido a que el pequeño ventanuco de su celda permite observar solamente uno de los patios interiores, hasta donde no pueden llegar señales desde el exterior de la prisión. En las condiciones que hemos expuesto, no resulta evidente, sin duda, de qué manera pueden sus camaraden dar solución al problema y ayudar al prisionero a escapar. Tal vez se haga luz si tenemos presente que, pese a todas las precauciones tomadas por el enemigo para mantener al cautivo desconectado del mundo exterior, no lograron aislarlo acústicamente. Para ello hubiesen debido tenerlo como a Kaspar Hausen en una celda a prueba de sonidos. Veamos ahora, como epílogo, el modo elegido por los camaraden para brindar efectiva ayuda, una ayuda tal que 1. Despierte, 2. Revele el secreto al prisionero, orientándolo hacia la libertad. Al decidirse por una vía acústica para hacer llegar el mensaje, los camaraden comprendieron que contaban con una gran ventaja. El enemigo ignora la lengua original del prisionero. Es posible entonces transmitir el mensaje simplemente, sin doble sentido, aprovechando que el mismo no será comprendido por el enemigo.
Con esta convicción los Cameraden hicieron lo siguiente. Varios de ellos treparon a una montaña cercana y, munidos de una enorme caracola, la cual permite amplificar muchísimo el sonido de la voz, comenzaron a emitir el mensaje. Lo hicieron ininterrumpidamente durante años, pues se habían juramentado a no abandonar el intento mientras el prisionero no estuviese nuevamente libre. Y el mensaje descendió de la montaña, cruzó los campos y los ríos, atravesó las murallas e invadió hasta el último rincón de la prisión. Los enemigos al principio se sorprendieron, pero como ese lenguaje para ellos no significaba nada, tomaron el musical sonido por el canto de algún ave fabulosa y lejana, y al final acabaron por acostumbrarse a él y le olvidaron. Pero, ¿qué decía el mensaje? Constaba de 2 partes. Primero, los Cameraden cantaban una canción infantil. Era una canción que el prisionero había oído muchas veces durante su niñez, allá en la Patria Dorada, cuando estaban aún lejanos los días negros de la guerra y el cautiverio perpetuo solo podía ser una pesadilla imposible de soñar. Oh, qué dulces recuerdos evocaba aquella melodía. ¿Qué espíritu, por más dormido que estuviese, no despertaría, sintiéndose eternamente joven, al oír nuevamente las canciones primordiales, aquellas que escuchara embelesado en los días felices de la infancia y que sin saber cómo se transformaron en un sueño lejano y misterioso? Sí, el prisionero, por muy dormido que estuviese su espíritu, por más que el olvido hubiese cerrado sus sentidos, acabaría por despertar y recordar. Sentiría la nostalgia de la patria lejana, comprobaría su situación humillante y comprendería que solo quien cuente con un valor infinito, con una intrepidez sin límites, podría realizar la hazaña de la fuga. Si tal fuera el sentir del prisionero, entonces la segunda parte del mensaje le dará la clave para hallar la salida secreta. Obsérvese que hemos dicho la clave y no la salida secreta, porque sucede que mediante la clave el prisionero deberá buscar la salida secreta, tarea que no ha de ser tan difícil considerando las reducidas dimensiones de la celda. Pero luego de que la encuentre, habrá de completar su hazaña, descendiendo hasta profundidades increíbles, atravesando corredores sumidos en tinieblas impenetrables y subiendo finalmente a cumbres remotas, tal el complicado trayecto de la enigmática salida secreta. Sin embargo, ya está salvado en el mismo momento que inicia el regreso, y nada ni nadie logrará detenerlo. Solo nos falta, para completar el epílogo de la alegoría, decir una palabra sobre la segunda parte del mensaje acústico, esa que contenía la clave del secreto. Era también una canción, una curiosa canción que narraba la historia de un amor prohibido y sublime entre un caballero y una dama ya desposada. Consumido por una pasión sin esperanzas, el caballero había emprendido un largo y peligroso viaje por países lejanos y desconocidos, durante el cual se fue haciendo diestro en el arte de la guerra. Al principio trató de olvidar a su amada, pero pasados muchos años, y habiendo comprobado que el recuerdo se mantenía siempre vivo en su corazón, comprendió que debería vivir eternamente esclavo del amor imposible. Entonces se hizo una promesa: no importarían las aventuras que tuviese que correr en su largo camino, ni las alegrías o infortunios que ellas implicaran. Interiormente él se mantendría fiel a su amor, sin esperanzas, con religiosa devoción, y ninguna circunstancia lograría apartarlo de su firme determinación. Y así terminaba la canción, recordando que en algún lugar de la tierra, convertido ahora en un monje guerrero, marcha el caballero valeroso, provisto de una poderosa espada y brioso corcel, pero llevando colgado del cuello una bolsa que contiene la prueba de su drama, la clave de su secreto de amor, el anillo de bodas que jamás sería lucido por su dama. Contrariamente a la canción infantil de la primera parte del mensaje, esta no producía una inmediata nostalgia,
sino un sentimiento de poderosa curiosidad en el prisionero. Al escuchar, viniendo quién sabe de dónde, en su antigua lengua natal, la historia del galante caballero, tan fuerte y valeroso, tan completo en la batalla, y sin embargo, tan dulce y melancólico, tan desgarrado interiormente por el recuerdo de amor, se sentía el cautivo preso de esa curiosidad pudorosa que experimentan los niños cuando presienten las promesas del sexo o intuyen los misterios del amor. Podemos imaginar al prisionero cavilando, perplejo por el enigma de la canción evocadora, y podemos suponer también que finalmente hallará una clave en aquel anillo de bodas, que según la canción jamás sería usado en boda alguna. Por inducción, la idea del anillo le llevará a buscar y encontrar la salida secreta. Hasta aquí la alegoría. Debemos ahora destacar las analogías existentes para, mediante su concurso, extraer importantes conclusiones esotéricas. Con el fin de que la relación analógica quede claramente evidenciada, procederemos de acuerdo al siguiente método. Primero, afirmaremos una premisa con respecto a la historia alegórica del prisionero, y en segundo lugar, afirmaremos una premisa referida a una situación análoga en el Viria perdido. En tercer lugar, comparamos ambas premisas y extraemos la conclusión, es decir, demostramos la analogía. Se comprende que no podemos exponer la totalidad de las correspondencias sin riesgo de extendernos indefinidamente. Por lo tanto, solo destacaremos aquellas relaciones que son imprescindibles para nuestro propósito y dejaremos como ejercicio de imaginación del lector la posibilidad de establecer muchas otras. A. El prisionero se encuentra a merced de sus guardianes, quienes le mantienen en perpetuo cautiverio. B. El yo del Viria perdido es prisionero perpetuo de la razón. C. El prisionero y el yo son análogos. Segundo. A. Los guardianes son los intermediarios dinámicos, mezquinos por cierto, entre el prisionero y el mundo exterior. B. La razón es intermediaria dinámica, muy pobre, entre el yo y el mundo exterior, en el Viria perdido. C. Los guardianes y la razón son análogos. Recordemos que cuando la razón elabora una ley de la naturaleza, intervienen los principios matemáticos y las premisas culturales preeminentes. 3. A. Los guardianes se valen de un lenguaje propio, diferente de la lengua natal del prisionero a la que éste ha olvidado. B. La razón emplea estructuras lógicas, diferente de la lengua primordial hiperbórea, original del Viria perdido, a la que éste ha olvidado, por la confusión estratégica. C. El lenguaje propio de los guardianes es análogo a las estructuras lógicas de la razón. La lengua natal del prisionero es análoga a la lengua primordial hiperbórea del Viria perdido. 4. A. El primer entorno del prisionero es su celda de la torre, que lo contiene así completamente con la excepción de las aberturas puerta y ventanuco, por donde solo muy débilmente pueden extenderse los sentidos. B. El primer entorno del yo es el inconsciente, que lo contiene casi completamente con la excepción de las esferas instintiva, sensorial y racional que intervienen en la composición de la conducta. C. La celda de la torre es análoga al inconsciente del Viria perdido. Como contenido del inconsciente consideramos a los arquetipos colectivos, especialmente los principios matemáticos y los elementos míticos. 5. En la celda hay un ventanuco enrejado, por medio del cual el prisionero obtiene una imagen precaria, pero directa, del mundo exterior. B. Estableciendo un contacto permanente con el yo,
está la esfera sensorial, por medio de la cual éste obtiene una imagen precaria, pero directa del mundo exterior. C. El ventanuco enrejado es análogo a la esfera sensorial o a los sentidos en el Viria perdido. 6. A. En la celda hay una puerta enrejada por la cual ingresan los guardianes y con ellos las noticias censuradas, es decir, por donde el prisionero obtiene una imagen indirecta del mundo exterior. B. El yo puede formarse una imagen indirecta del mundo exterior mediante la reflexión, es decir, el acto por el cual se recibe la información razonada. C. La puerta enrejada es análoga al acto de reflexionar. 7. A. La celda del prisionero se halla en una torre y está en un patio amurallado. Rodeando a las murallas hay fosos profundos y luego otras murallas y otros fosos, y así sucesivamente hasta completar 7 vueltas de muro y foso. Los 7 circuitos de seguridad de esta formidable prisión se conectan entre sí por puentes levadizos, corredores, portones, rejas levadizas, etc. Más allá de la última muralla se extiende el mundo exterior, el país del enemigo. En síntesis, es la prisión una estructura estática que se interpone entre el prisionero y el mundo exterior. B. Entre el yo y el mundo exterior se interpone una compleja estructura estática denominada cultura. La razón, para tornar razonable la información del mundo exterior, se apoya en ciertos elementos de dicha estructura estática o cultura, por ejemplo, las premisas culturales preeminentes. C. La prisión es análoga a la cultura. También ciertas partes de la prisión, murallas, fosos, puentes, etc., son análogos a ciertas partes de la cultura, esto es, las premisas culturales preeminentes. Comentario. Téngase presente que en la alegoría tanto los guardianes como la prisión son intermediarios entre el prisionero y el mundo exterior, pero los guardianes son intermediarios dinámicos, análogamente a la razón en el Viria perdido, en tanto que la prisión es intermediario estático, análogamente a la cultura en el Viria perdido. 8. A. Más allá de la última muralla de la prisión, se extiende el mundo exterior, aquella realidad que nunca podrá ser vista por el prisionero, debido a que la estructura de la prisión limita su movimiento y a que un guardia permanentemente cuida de que se mantenga tal situación. B. El yo, en el Viria perdido, se halla hábilmente sumergido en las profundidades de la estructura cultural, flotando perdido entre sus artificiales y estáticos elementos, y a merced de la tiranía implacable que ejerce la razón. La estructura cultural rodea completamente al yo, salvo algunas rendijas por donde asoma débilmente la esfera sensorial. Más allá de la estructura cultural como objeto de las esferas instintiva y sensorial, se extiende el mundo exterior, la realidad que nunca podrá ser vista, en su verdad, tal como es, por el yo. C. El mundo exterior, más allá de la prisión, es análogo al mundo exterior, más allá de la estructura cultural que sujeta al yo en el Viria perdido. 9. A. En una montaña cercada, los camaraden tratan de ayudar al prisionero a fugar de la prisión. Para ello envían un mensaje en su lengua natal, valiéndose del medio acústico. En dicho mensaje hay una canción infantil para despertar al prisionero y una canción de amor con la clave del anillo para que busque la salida secreta y huya. B. En un centro oculto llamado Agartha, los siddhas hiperbóreos tratan de ayudar a los virias perdidos a romper las cadenas que los mantienen sujetos al mundo material del demiurgo. Para ello, envían carismáticamente un mensaje en la lengua de los pájaros, valiéndose de la cábala acústica. En dicho mensaje hay un recuerdo primordial para despertar y orientar al viria y una canción de amor con la clave del anillo para que busque el centro,
conquiste el Bril y abandone como un dios el infierno material de Jehová Satanás. C. Se puede establecer entre A y B muchas analogías. Solo destacaremos la más importante. Los camaraden son análogos a los siddhas hiperbóreos. Creemos que los 9 argumentos precedentes constituyen una eficaz demostración de la correspondencia analógica que existe entre la alegoría y la situación del Vidya perdido. Pero esto no es todo. Hemos reservado 3 componentes de la alegoría: canción infantil, canción de amor, salida secreta, para efectuar una última correspondencia analógica y extraer la conclusión final. Como la validez de la relación analógica existente ha quedado evidenciada en los argumentos precedentes, no será necesario recurrir al mismo método en el próximo comentario. Daremos por probadas las analogías que mencionamos.